Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar junto a ustedes en este 19 de septiembre, 25º domingo durante el año. En este tiempo especial para nosotros, en un pico de pandemia muy importante. Tengo que decir, hay muchos contagios. Estamos en un momento realmente difícil. Yo he tenido que suspender todos los bautismos, las misas y todo por la gran cantidad de contagios, esperando que al pasar este mes y el mes que viene, entonces podamos retomar la pastoral, que un poco se alivie estos contagios que estamos teniendo en nuestras comunidades de la montaña. Pero bueno, este es el único modo entonces que en mi parroquia, y espero que también en muchas partes puedan aprovechar esta celebración, aunque sea virtual, y vamos a comenzar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre, la Virgen, estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Ante esta presencia de Dios, pidamos perdón por nuestros pecados y vamos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor y Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concede que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna, perseverando en el camino de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar entonces la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta, se opone a lo que hacemos, nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de la mano de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra del Señor. Leemos el Salmo 53 y decimos: el Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder, defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta
contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda. Él quien me mantiene vivo. Por esto te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Dios nos ha amado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa le preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Principalmente comenzamos con este libro de la sabiduría, en donde dice, los malvados dijeron entre sí, tendámosle una trampa al justo. ¿Por qué? Porque con sus actitudes de justicia nos cuestiona la vida, nos cuestiona las leyes.
yo digo, esto realmente es la profundidad de la sabiduría. No es nuevo que aquellos que defienden la justicia, la verdad, los derechos humanos, son perseguidos, torturados y matados brutalmente. No es solo que pasó con Romero, con miles de hombres y mujeres mártires de todos los países latinoamericanos. Y todavía hoy hay países latinoamericanos que por ser líder de alguna comunidad y defender los derechos de los pobres, de los que sufren, los asesinan cruelmente. ¿Cómo qué? Luchar por la justicia y la verdad es ganarse el odio de aquellos que no quieren la justicia y la verdad, que quieren la codicia, el dinero, la usurpación, el robo y tantas cosas, que tal vez sería extenso empezar a pensarlo, pero yo creo claramente que por eso está la carta de Santiago también aquí, que esta vez sí empatiza con este libro de la sabiduría. ¿Y por qué? Porque dice, ve, la codicia es lo que provoca el odio, las ambiciones. ¿Ve? Y entonces esta carta del apóstol Santiago me hace cuestionar cuántas guerras se han hecho para robar el petróleo, cuántos miles y millones de muertos por el poder, la codicia, el dinero. Esta historia no se acaba. Pero bien, lo dijo el apóstol Santiago hace 2000 años y el libro de la sabiduría hace 3000 años. ¿Por qué? Porque estas cosas son esenciales a la vida humana. Siempre ese rencor y ese odio, desde que Caín mató a Abel, por envidia, por codicia, mató a su hermano Abel, resulta que la humanidad siempre hace eso, ¿no? Los que lucran con el mal no quieren al justo, a los que buscan los derechos humanos, la justicia y la verdad. Y al contrario, como dice el libro de la sabiduría, sometámosla a una humillación, a la tortura, condenémoslo a una muerte ignominiosa, o sea, totalmente indigna. ¿Cuántos mártires de nuestro pueblo murieron así? Y siguen muriendo. Indígenas, líderes sociales, gente de derechos humanos, gente que defiende a su pueblo. ¿Cuántos siguen muriendo hoy? ¿Y por qué? Por codicias, por ambiciones, por poder. Cuánta sabiduría en este libro de hace 3000 años. No se acaba el mal, el hombre no se corrige de la sangre, no se corrige del odio. Pero ¿y cómo será superar esta realidad? ¿Cómo enfrentar esta realidad de la injusticia? Aquellos que buscan la justicia y la verdad saben que, como dijo Jesús, recibirán el 100 por 1, pero con persecución. Y muchas veces hasta con la muerte, la tortura y la muerte. Es cierto. Pero acá está el tema. ¿Cómo enfrentamos este problema? Insisto que no se termina la codicia. No se corrige del odio las personas. Y entonces ahí sí que entramos en el Evangelio. ¿Y por qué? Porque a continuación de estos dos temas, ¿no es cierto?, de condenar al justo y de el juicio, las ambiciones y la codicia, pasa a este Evangelio de Jesús, donde Jesús anuncia su pasión.
por tercera vez anuncia lo que le iba a pasar. Cuando anteriormente ya habían dicho, ¿quién dice la gente que soy? Y ustedes qué dicen, tú eres el Mesías, o sea, el enviado de Dios. ¿Y el enviado de Dios qué tenía que hacer? Triunfar, llenarse de gloria. Y resulta que es lo que dice Jesús: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le dará muerte. Y 3 días después resucitará. Fíjense que los discípulos, los apóstoles, ni se atrevían a preguntar. ¿Y por qué? Porque siempre en su cabeza y en su corazón, insisto, tenían que si Jesús era el Mesías, tenía que triunfar sobre los demás, lo que es más, tenía que imponerse sobre los demás. Nunca morir ignominiosamente, torturado. No, porque eso era humillación. El Mesías tenía que triunfar con gloria, con poder. Pero esos son los conceptos humanos. Tanto fue así que Jesús, al recorrer la Galilea y llegar hasta Cafarnaún, o sea, la ciudad donde se solía quedar Jesús, los discípulos ni se atrevían a preguntarle eso. Sin embargo, ¿qué andaban diciendo entre ellos? La contraparte. ¿Quién era el más importante para el posible gobierno del reino que decía Jesús? Se creían que Jesús estaba planeando o armando una revolución política y que el modo, entonces, vamos a triunfar sobre los otros. Entonces, a ver, ¿quién iba a gobernar al lado de Jesús? Yo me iba a sentar a la derecha o a la izquierda. ¿Quién iba a ser el más importante? Se venían peleando en el camino por una supuesta puesto de gobierno, de poder, y eso quiere decir que no entendían nada de lo que había dicho Jesús. No entendían nada. ¿Y por qué? Porque en el fondo se le hacía medio como que incomprensible lo de Jesús. ¿Cómo que un Mesías iba a decir que lo iban a matar mal, que lo iban a torturar? No. Ya Pedro lo había querido reprender y ya le dijo: apártate de mí, Satanás. Y entonces ya nadie ni le decía ni mu, pero decía: ¿qué están diciendo? Pero entre ellos sí se peleaban por el poder. Miren ustedes, ni siquiera tenían poder y ya se peleaban por el poder. Por eso que Jesús en el camino, me imagino caminando y meditando un poco lo que les había dicho y todo eso, veía que estos se estaban peleando a ver quién era más importante allá atrás en el camino, ¿no? Y llama, ¿y de qué venían hablando? Yo creo que Jesús algo tuvo que haber escuchado. Y cuando le dice de qué venían hablando, se callaron todos por la vergüenza, por la pena. No le vamos a decir a ver quién era el más importante. Pero Jesús vuelve a darse cuenta que estos tipos no entienden nada. Y eso que eran solo los apóstoles. ¿Por qué? Porque a los otros discípulos, así a la mayoría de la multitud, no le digan que vamos por acá, que vamos a Cafarnaún. Cállense la boca y vamos a hablar entre nosotros, porque a Jesús le quedaba muy claro que sus discípulos, que los apóstoles, no les entraba en la cabeza el mensaje de él. ¿Cómo va a entrar en la cabeza que si le habla del reino de los cielos, hace milagros, hace esto, hace lo otro? Iba a terminar mal. Que el camino de Dios no era el camino de los hombres, del poder, del triunfo, de la imposición a los demás. No era ese. Jesús se daba cuenta que no lo entendían. Y es cierto, a medida que va caminando más hacia Jerusalén, lo entienden cada vez menos. Hasta que muchos lo abandonan y le quedan solo los apóstoles, el grupito. Pero que él quería instruir, que se dieran cuenta el camino de Dios, no el de los hombres. ¿Cuál es la funcionalidad de Dios? ¿Empezar desde dónde? ¿Empezar cómo? El reino de los cielos. Y entonces
clarito se los dice. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos. Ser el último en aquella época era algo sumamente humillante. Los servidores eran los esclavos. Y como ustedes saben, en esa época había como un escalafón social. Los esclavos no tenían derecho a nada, no tenían derecho a la vida. Gente esclava eran simplemente humillados, servidores. Y entonces eran, se podría decir, lo peor. Los más pobres de los pobres porque no tenían derecho a nada. Podían hacer de los esclavos lo que sea, ¿no? Y así es cierto que la esclavitud era una de las condenas más fuertes. Por eso que después San Pablo dice, para Jesús ya no hay más esclavo y hombre libre, porque empieza a tomar esclavos que los trata como personas dignas. En una de sus cartas lo pone. Me llevé a tal, le dice al amo anterior, pero porque tratarlo como una persona, no como un esclavo. Porque me sirvió como un hermano, ¿no? O sea, le quiere hacer reflexionar al otro que fue esclavo, pero ahora desde Jesús se acabó eso. El que quiera ser el primero, que se haga el último. Insisto, en la cabeza de estos discípulos no terminaban de entender. El tema es si terminamos de entender nosotros. Y después hace este gesto, que no es solo palabras, sino un gesto muy claro. Toma a un niño, lo pone en el medio y dice, lo abraza y les dice. Quiero hacer un llamado en este tema. ¿Por qué? Porque hoy en día, en muchos lados, se protege la vida de los niños. Digo en muchos lados porque también la criminología, y se sabe que por el tráfico de órganos y demás, asesinan a niños, los hacen desaparecer. O por cruzar una frontera a Estados Unidos lo meten preso. Pero estamos hablando de miles de niños. Que hoy nos parece terrible. En la época de Jesús, los niños no tenían ningún valor. ¿Por qué? Porque no tenían fuerza. Un niño es débil, necesita que lo protejan. No se podían defender de los grandes. Entonces, frente a la fuerza bruta, digamos, que era la que valía, no valía nada los niños. Encima, con la cantidad de guerras y cosas que había un montón de niños que hacían que vivían en la calle, solitos, ¿no? Como suele suceder en muchos lugares. Y digo en muchos lugares porque yo recuerdo ir por zonas de guerra de Latinoamérica, por ejemplo en Colombia, en donde yo llegué a un pueblo y la mitad del pueblo estaba incendiado por los paramilitares. Y no había gente casi. Pero aparecían de repente de la montaña niños huérfanos que habían huido, pero cantidad de niños. Sorprendente, pero en las guerras y en todos esos momentos los niños por ahí sobreviven escondiéndose, pero la vida de ellos, pobrecitos, no los defiende nadie. Y por eso en la época de Jesús, los niños eran molestos, despreciados, eran menos que nada. Acuérdense que muchas veces a Jesús le quieren espantar los niños, porque veían que se amontonaban con Jesús y los niños se amontonaban también. Y Jesús, cada vez que veía que los echaban, los reprendía. Cambiaba el orden. No, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. No se lo impidan. Y al contrario, agarra un niño, lo abraza y le dice, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. ¿Qué quiere decir esto? El que recibe al más pequeño, al más sencillo, a mí me recibe. Y no me recibe a mí, sino recibe a Dios. O sea, lo que le haces al niño, al más débil, al más frágil, se lo haces a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hablar con la justicia y la verdad,
tiene que ser desde lo pequeño, desde los pobres, desde los sencillos. Desde ahí tenemos que iluminar el reino de los cielos. ¿Y por qué le digo? Porque en realidad en nuestra cabeza sigue estando lo que sale en las películas, donde el buenito, supuestamente buenito, mata a todos los malitos. Así no es lo de Jesús. Y se impone sobre los otros. Así no es el camino de Jesús. El camino de Jesús es la entrega con los que más sufren, con la justicia y con la verdad. ¿Pero cómo? Como niños, con esa ternura, con esa fragilidad, sin odios, ¿ve? Pero eso hace que los que están en el mal nos provoquen mayor ira y mayor odio. Y así fue, porque así fue con Jesús. Jesús muestra su método. Yo lo aclaro muchas veces porque les digo, miren, sinceramente, ¿Jesús podría haber tenido otro método de misión? Por supuesto que sí. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo. ¿Acaso la mujer de Pilatos no quería mucho a Jesús y le pide a Pilato por la vida de Jesús? ¿Acaso él, antes de que suceda lo de la pasión, no podía haber hablado con la mujer de Pilato y arreglado con Pilato y digamos, acomodarse con la clase pudiente y arreglar desde ahí las cosas? Lo podría haber hecho, pero no lo hizo así Jesús. Jesús hizo todo desde abajo. ¿Por qué? Con los pobres, con los que sufren. Porque ese es el camino de Dios, haciéndose servidor, no el que impone con poder. Por eso todo ese concepto que tenían los discípulos y que muchas veces tenemos nosotros, de que es con poder, con gloria, con triunfo, o como decía alguna canción católica, Jesús reina, Jesús vence, Jesús impera. Nada más lejos del evangelio que ese. Impera, se impone sobre los otros. Las cruzadas, ¿ves? No tiene nada que ver con el evangelio de Jesús, que dice, sean como niños, empiecen desde abajo, con los que sufren, con los que luchan. Ahí, ese es el modo de Jesús. Ese es el modo de Dios. La pobreza del pesebre de Belén hasta el camino de la cruz nos muestra un modo de ser de Dios. Lo digo porque eso no es ideología. Y algunos lo cargan de ideología. Ah, pero que si querés a los pobres sos comunista. Perdón. Mucho antes que Carlos Marx, en la Revolución Industrial, 1500 años antes, Jesús hablaba de justicia y de verdad. Pero de este modo, desde el amor, desde el servicio a los demás. No del odio. Es por eso que a los que siguen verdaderamente el reino, luchan por la justicia y por la verdad, los de derecha dicen que son de izquierda y los de izquierda dicen que son de derecha. ¿Y por qué? Porque respetamos a la gente, pero denunciamos el mal. Sea del lado que sea, pero denunciar el mal es lo que decía el libro de la sabiduría. Me condena a la humillación y a la muerte. Pero ese es el camino que Jesús nos mostró. La resurrección y la vida. O sea, morir por amor, sufriendo tal vez, cargando con la cruz. ¿Qué quiere decir cargar con la cruz? Sufrir. Saber sufrir. Eso quiere decir. Entonces, nos muestra un camino que en realidad, como decía San Pablo, es locura para el hombre. ¿Cómo puede ser que voy a querer a mi enemigo, al que no me ama? Sin embargo, Jesús dice eso. Si amás al que te ama, ¿qué mérito tenés? Eso hacen los malos también. Amen a los que los odien. Si te pegan una mejilla, poné la otra. Ayudá al que no te ayuda. ¿Por qué? Porque ese es el modo de Dios. Ese es el modo del reino de los cielos. En medio de esta pandemia, con todas las injusticias que vivimos y que sufrimos, porque el pueblo sufre el contagio y la muerte, y las corrupciones de nuestro gobierno,
son terribles. Más que nunca, esa solidaridad, ese buscar la justicia y la verdad, tiene que brillar. Más que nunca. ¿Con qué? Con una esperanza certera que ese es el camino de Dios, no el camino de los hombres. No es el camino del odio, del rencor y la venganza, de la ambición y la codicia. No, Señor. El camino del reino es el servicio, el darse a los demás por amor. Y por eso yo digo, en un cambio de época como el que estamos, tiene que brillar la luz que tenemos, esa luz de misericordia, de verdad, de solidaridad. Vamos a pedirle a Jesús y la Virgen en medio de estas dificultades, poder ser testigos de este Evangelio que nos ilumina la vida. Y por eso vamos a decir, haz, Señor, que seamos sembradores de paz. Haz, Señor, que seamos sembradores de paz. Para que sirviendo al Señor la Iglesia sea solidaria con los pobres y oprimidos, oremos al Señor. Haz, Señor, que seamos sembradores de paz. Para que Cristo, que nos trajo la salvación, haga de los obispos, sacerdotes y agentes de pastoral, maestros de la fe y la verdad, testigos de tu Evangelio, oremos. Haz, Señor, que seamos sembradores de paz. Para que los que tienen poder, los gobernantes de las naciones, los políticos, obren con honestidad y sean verdaderamente sinceros con su pueblo, oremos al Señor. Haz, Señor, que seamos sembradores de paz. Para que sea una realidad la conversión de los opresores, de los tiranos y dictadores, oremos al Señor. Haz, Señor, que seamos sembradores de paz. Para que nuestra oración suba a Dios y Él nos ayude a vivir como hijos de la luz en el camino de tu reino, oremos. Haz, Señor, que seamos sembradores de paz. Escucha, Dios de misericordia, la oración de tu pueblo, que tu bondad nos concede los que nuestras acciones hacen en esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer las ofrendas. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vid y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Oremos. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello que el mismo fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar en este camino de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad.
con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, con los santos, con los mártires. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo, diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la unidad y la paz. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Tú promulgas tus preceptos para que se observen. Ojalá que mi conducta se ajuste siempre al cumplimiento de tu voluntad. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida en esta perseverancia en el camino de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con esta alegría de haber celebrado esta misa, podemos quedarnos en la paz de Dios. Que Dios los bendiga a todas y a todos. Muchas gracias.